¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Me fijo la hora, me fijo el día, me fijo el año. Abrió formalmente la temporada de amenazas. ¿Qué amenazas? ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes saben que una parte del peronismo, kirchnerismo, empieza a olfatear que quizás, no es seguro en este país, nada es seguro, tiene que quedar claro, pero quizás el 11 de diciembre ya no esté en el poder. Y entonces empiezan a sembrar la inquietud de qué podría ocurrir si la oposición tiene que gobernar. Ustedes saben que hay 3 poderes, algunos decían que había 4 y que era la prensa. No, hay una parte, no todo, pero una parte fornida del peronismo cree que hay un 4º poder que es la calle, el músculo, la violencia y el apriete. Venimos de una semana tensa con el fallo de la Corte. Bueno, Seco es el intendente de Ensenada hace muchísimos años, hace exactamente 20 años. Le preguntaron y contestó con sus vísceras, con sus músculos. ¿Qué es lo que va a pasar? Escúchenlo. Somos un montón de dirigentes que nos estamos poniendo al frente y vamos con esa alegría el 25 de mayo. Vamos en búsqueda de lo que quiere la gente. No hay ningún dirigente que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente, por favor. Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos. ¿No? Ahí está, con el cuchillo en la mano, cortando la media res y amenazando en que si no ocurre lo que él quiere que ocurra, o si ocurre la fantasía de la proscripción, recuerden ustedes, la instalación de la fantasía de la proscripción, bueno, pues tendrán pedacitos. Así amenaza al Poder Judicial, a la oposición, a todo aquel que no esté de acuerdo con la reelección de Cristina o que se posicione Cristina, el peronismo. Es decir, apelan a la violencia. No es la primera vez que Seco se refiere a el uso de la violencia. Tuvo un pequeño problemita en 2017. Quiero que recuerden, diciembre de 2017, unos meses antes, Cambiemos, el gobierno de Macri, había ganado las elecciones en casi todo el país. En ese momento se decía, el mapa de argentino se había teñido de amarillo. Era fuerte en ese momento, todavía iba bastante bien el gobierno de Macri, y entonces en diciembre intenta reformas. En el Congreso de la Nación, bueno, la reforma de la fórmula jubilatoria. Y también en la legislatura bonaerense, atención porque de esto se habla menos, estaban haciendo una reforma jubilatoria del Vapro, reforma de ministerios, es decir, había ahí legisladores que estaban votando. Como no se la bancaban porque perdían la votación, hicieron o generaron disturbios afuera, ahí en la legislatura bonaerense. Entonces, ¿qué pasó? Ahí lo tienen. Volaron piedras, empezaron a forcejear, el músculo, la calle. Como vamos a perder la votación, nos van a tener que escuchar. La voz de la calle, la voz de la resistencia. Entran a la legislatura, empiezan a amenazar con todo tipo de manifestaciones violentas. Viene la policía, tiran al aire cartuchos, etc. ¿Qué pasa entonces? Entra Mario Seco y le pone ahí sobre el escritorio, vean ustedes, acá hay cartuchos de la policía de la bonaerense y piedras. Vean lo que está pasando afuera, hay que suspender esta sesión, no se pueden votar las reformas. Dicho de otro modo, generan y estimulan los disturbios afuera y después entran y ponen en el escritorio y dicen, presidente, el presidente de la comisión en ese momento, bueno, de la sesión, acá están las piedras, acá están los cartuchos, hay represión, esto así no puede seguir. Bueno, pues bien, Seco tiene ahí todavía una causa pendiente por esa intromisión de este modo violento a la legislatura. ¿Qué les quiero contar con esto? Que a pesar de que todos sabemos de las 14 toneladas de piedra, de esa reforma jubilatoria, que hubiera incluso generado, si estuviera vigente, que los jubilados ganaran hoy más de lo que están ganando con la actual fórmula, porque la desestimó el gobierno cuando asumió de Alberto Fernández, digo, tienen como posibilidad ocupar la calle y generar violencia. Puede decir, Seco aprendió y no lo vuelve a repetir, de hecho tiene una causa, no. Ahí está, lo tienen otra vez amenazando con la violencia física si no se cumple lo deseado por su espacio político. Yo decía, temporada
de amenazas. Bueno, esta semana tuvimos voy a decirlo y es fuerte, capítulo 1, el sueño húmedo del helicóptero. Escúchenlo a Grabois con Roberto Navarro en el Destape. ¿Qué es peor, que gane la derecha y el peronismo se ponga en la resistencia, o que gane un peronista de derecha y que le voten todo? Es una duda que tengo siempre. Sí, lo dudo porque mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan y la vamos a pelear y en 1 año y medio se van en helicóptero. La verdad que esa fantasía la tengo. Lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo. Reconoce que es una fantasía tanática, es decir, de muerte, pero dice, no debo pensar eso porque los muertos los pone el pueblo. Es así, los pone el pueblo. El tema es que Juan Grabois debió inhibirse de manifestar su fantasía, básicamente porque hay un proceso democrático de alternancia o de repetición de partidos políticos. Estamos en democracia. Hay que respetar la voluntad popular, incluso cuando le es adversa al peronismo. Hizo muy bien en exteriorizar esto que mucha gente siente, que es que si no gana, el peronismo siente que hay un invasor. El Estado es propiedad, está escriturado, lo vimos incluso en la bandera del Ministerio de Producción cuando vino Scioli, que dijo UPCN y el peronismo, esta casa es peronista. Es como si estuviera escriturado el Estado y sintieran que si el gobierno peronista no está en el poder, pues entonces lo que pasa es que hay una invasión, como si fueran realmente los nazis. ¿Y por qué digo de los nazis? Porque ojo que las palabras denotan posición. Cuando vos decís, pasamos a la resistencia si gana la oposición, es decir, Juntos por el Cambio, la resistencia era cuando Hitler avanzaba en Europa sobre los países y ahí esos países invadidos por el nazismo llevaban adelante la resistencia. Se usaba la palabra resistencia también en el gobierno militar. ¿De qué estamos hablando? Eventualmente, si cambia el signo político, es un gobierno elegido por todos los argentinos o una buena parte de ellos. Es un gobierno democrático, válido. Está mal decir que vas a la resistencia. No, vas a la oposición. Después levantás o no levantás la mano en el recinto, haces acuerdos políticos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las palabras, que las empiezan a implantar para que pongan las barbas en remojo, Juntos por el Cambio o Milei, todo aquel que no sea del núcleo duro peronista, kirchnerista, que no quiere dejar el poder. Miren, pasaron muchísimos años desde 1655, en donde Luis XIV dijo, el Estado soy yo, l'état c'est moi. Acá es en plural. El Estado somos nosotros, el poder somos nosotros. Habrá 3 poderes, pero eventualmente vamos a usar el 4, que es el músculo de las amenazas. Ojalá esto no lo escuchemos más. Bienvenidos. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Cecilia Bufflet. Muy bien. Pablo de León. Osvaldo Bazán. Y está Lucía Salinas. Buenas noches. Muy bien. Habló Sergio Massa. Habló Sergio Massa y lo tenemos ya en un modo totalmente de candidato, ¿no? Porque puede hablar en algún momento de la economía, pero ya lo que dijo en Lancham de que tenía que haber un candidato único, y lo que dijo hoy en la localidad de Navarro fue él acompañado de ministros, o sea, está en modo candidato y está mostrando un nuevo capítulo de la interna entre el presidente, no solo con Cristina, sino con Massa. Vamos a repasar lo que decía el ministro de Economía para abundar un poco más en esta discusión, en la cual él dice que no pueden estar en una permanente discusión interna. Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Bien, ahí está Massa entonces hablando de, ya poniendo la palabra de la que todo el mundo sabe, es un quilombo. Sí. Tienen un quilombo interno y
Él, que tiene que ordenar la economía, sabe que si la política no está un poco ordenada, es muy difícil. Es lo que dijo, estamos trabajando en esto todos los días, en hacer los quilombos. Bueno, Lo están trabajando todos los días y le sale muy bien, Sergio. Lo producen y lo padecen. Pero lo que está diciendo él es, yo estoy diciendo todo lo que necesita ahora el Frente, necesita un candidato único, necesita que, como dice en esa frase, que lo político ordene lo económico. Le está diciendo, no me dejan ordenar lo económico porque ustedes están peleando, entonces a partir de ahora yo empiezo a ordenar esto. Y esto, tengamos claro, no lo hace Massa solo. Esto tiene la venia y el acuerdo de Cristina. Todo lo que no hablan Alberto y Cristina, lo hablan Massa y Cristina. Cristina está diciendo, ¿es mi dedo o es quilombo? No hagan quilombo, es mi dedo que es más sano. Bien, habló Alberto Fernández a propósito de candidatura. Sí, Alberto Fernández es presidente y sigue hablando de candidaturas. Vean. Cuando veo que llevamos 33 meses ininterrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme, enorme. ¿Me conforma? No, porque sé que hay salarios que mejorar, hay salarios que reforzar. ¿Estoy tranquilo? No, porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Bien, Pablo. Bueno, claramente él nos encarga de la inflación. Tenemos todos claro que el joystick de lo económico, mal o bien, lo tiene Massa. Entonces, ¿él qué está haciendo? Él está pasando una chicana a Massa. Yo no puedo ser candidato porque me tengo que ocupar de esto. Entonces le está diciendo a Massa, con quien hoy la relación está pésima. ¿Cómo está? Pésima. Pésima la relación. Es el colosal de López Murphy, el pésima es de Pablo. A transformarlo en colosal el término. Entonces, él le está diciendo, bueno, si vos querés ser candidato, bueno, sé candidato, no tenés que ser ministro de Economía. Hay que reconocer que Malena ¿Por qué Galmarini, está pésima? Porque copó el escenario. ¿Qué de nuevo empeoró la relación? Copó el escenario y está hablando del candidato único. Claro. Cuando fueron a Brasil, y acá hay un dato que yo sé que te va a gustar, cuando fueron a Brasil, ¿con qué vinieron? Con nada. El propio Lula les dijo, se vuelven sin dinero. Massa dice que la culpa la tiene Alberto, porque Alberto había arreglado todo. Y esto se lo dice a Cristina. Cristina le dijo en estas últimas horas, le dijo, ¿a qué fueron a Brasil? ¿A hacer un papelón? Y él le dijo, pero Alberto dijo que tenía todo arreglado. Pero pará un poquito. Esto ocurrió así, digamos que armaron un viaje con foto, con esperanza, diciendo nos volvemos, no con la Copa del Mundo, pero con un acuerdo con Brasil en el medio de la escasez de dólares. Digamos, esto de verdad es raro, como fueron y públicamente se volvieron, públicamente lo digo porque Lula dijo entre risas, Diego, con la peor frase, vuelven sin dinero. Sí, pensá que ese acuerdo se había anunciado en enero. Ese acuerdo se anunció entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Se habló de 10.000 millones de dólares de financiamiento. De hecho, saltaron algunas industrias en Argentina a decir, che, si esto entra financiado barato, Brasil va a ser un desastre en este mercado. Y todavía no apareció nada. El Ministerio de Economía, toda esa semana, más allá de la gestión de la que ahora se responsabiliza Alberto Fernández, el Ministerio de Economía toda la semana esa diciendo esto está cerrado en un minuto, pero digamos, tratando de atribuirse no al está logro. cerrado, pero se podría cerrar y podría ingresar dinero de acá a un mes, 2 meses, o es cero. Yo creo que tanto el acuerdo con el fondo como ese acuerdo pueden terminar saliendo, pero va a demorar. Y la situación de las reservas es muy crítica, es muy crítica. Ahora, Sergio Massa juega con la expectativa, como jugó hasta acá, y anunciando todo el tiempo que hay un conejo más que puede salir de la galera. Lo que pasa es que estamos cada vez más en la cornisa. Una cosa era esa situación con 8.000 millones de dólares de reservas en diciembre y otras hoy con reservas negativas. Pero ¿no? además, ¿se puede pensar que era una gestión solo del presidente? Digo, Ministerio de Economía, Cancillería, si no trabajan conjuntamente durante mucho tiempo para una cosa así, digo, no tenía sentido ese viaje si no hubiera sido un arreglo entre todos. No fue él, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo no tenés nada que ver? ¿Sos ministro de Economía? Pero eso, ¿cómo no tenés nada que ver? ¿Sos canciller? No, pero eso ahí, mostró la foto. La foto que mostró. Claro. Mostró a un presidente que se le veía media cara, se lo veía Massa en el medio como manejando la situación, se lo veía a Scioli mal sentado y se le veía la panza, y se veía al canciller. Bueno, ¿qué mostró? ¿Quién la difundió esa? ¿La portavoz del presidente? El tema es que vos tenés, digamos, 2 piezas audiovisuales. Esa foto de esperanza y de unión
que eso es lo que querían mostrar, y después tenés el videíto de Lula diciendo, jeje, se vuelven Sin plata. secos. Sin plata. Eso Claro. es un problema. Y cuando se volvieron en el avión, menos mal que no vino Massa porque se hubieran dicho todas las cosas que se están diciendo entre ellos, porque cuando vuelve acá Cristina le pregunta a Massa, Che, no ¿para le qué pregunta, fueron? claro, no le pregunta al Claro. presidente, le pregunta a Massa, ¿qué fueron? No, Alberto me dijo que fueron a estaba hacer un listo. papelón, le dijo Cristina, bueno, pero Alberto dijo que tenía todo arreglado con su amigo Lula. Entonces, esto, más allá de que el hecho de que Alberto ya no es candidato y Massa va camino a ser el candidato único, porque si no, veamos lo que dijo el Cuervo Larroque. A ver. Hombre de los sectores más duros, fíjate. En un momento de tanta dificultad, es mejor ir con una propuesta de consenso que muestre unidad y exprese un liderazgo asidero y basamento en el pueblo. Exactamente. ¿Qué está diciendo Larroque? Lo mismo que dice Máximo Kirchner. ¿Qué es un liderazgo asidero? Candidato- No, debe ser, no Asidero. importa. Busquen otro adjetivo, Es nada, un unidad. liderazgo y basamento en el pueblo. Claro, exactamente. O sea, lo que está diciendo es consenso, no, No, y un liderazgo paso. real. El Cuervo hasta hace poco hablaba de paso, ¿no? Exactamente, eso es importante. Él hablaba de las PASO y ahora pasó a la otra etapa que es la del candidato único. ¿Quién queda en estas horas? Quedan dos nombres diciendo que haya paso dentro del Frente de Todos. Uno es Juan Grabois, que hoy a la mañana en las radios también decía, yo voy a ir contra este candidato de la Embajada de los Estados Unidos, que es Massa. Lo dice claramente, habrá que ver cómo lo contienen. Y el otro es Alberto Fernández. Después nadie más, hasta Bien. Scioli ya está resignado. Hablando de elecciones, está Martín Tetaz. Hola, Martín. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vos, digamos, caminás la provincia de Buenos Aires. El hombre que camina la provincia. Y hoy justamente Axel Kicillof, por primera vez, blanquea que está en estudio seriamente, bueno, desdoblar las elecciones. Mira cómo lo dijo. Axel, sobre las elecciones, hoy se hablaba en los matutinos sobre una posibilidad de un desdoblamiento. ¿Podría ser posible esto? Sí, sí hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las pasos las tenemos que hacer en conjunto con la nación, pero la elección general lo permiten nuestras leyes hacerla de manera desdoblada. Bueno, esta es una definición política de las más fuertes de los últimos tiempos. Desdoblamiento en camino en la provincia de Buenos Aires. Ojalá, ojalá porque lo que se está viendo a nivel nacional es que todos los oficialismos peronistas están tratando de despegarse rápidamente del desastre de Alberto y de Cristina. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, la gestión de Kicillof es incluso peor. Es decir, está bien, él no tiene la responsabilidad sobre la inflación y otros resortes, pero no ha podido mostrar un resultado positivo en ninguna de las dimensiones sobre las cuales tiene control. Y tiene hoy, mira, todo el mundo se acuerda de la pésima elección del peronismo con Aníbal Fernández en el 2015. Sí. Con el peronismo partido, porque Solá sacó 19% por afuera, era el candidato de Massa. Aníbal Fernández sacó 36% en esa elección malísima de la provincia de Buenos Aires, el peor candidato que el peronismo podía tener. Bueno, hoy la mejor encuesta de la provincia de Buenos Aires le da 35 puntos a Kicillof. O sea, Kicillof Juntos. va camino, con todo el peronismo junto. Kicillof va camino a ser, con todo el peronismo junto, la peor elección de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, ¿qué puede llegar a salvarlo a él? La Puede división de la oposición. la cuestión del arrastre de la candidatura de Milei. Pero si algo quedó claro con las elecciones que se han desdoblado a nivel nacional, es que Milei arrastra solamente por la figura de él, no por el conjunto de ideas, ni por la Libertad Avanza, ni por lo que representan los armados políticos que pueda llegar a ser con las castas de cada lugar, sino que en realidad esencialmente lo que mueve es si va Milei en la boleta. Si no va Milei en la boleta, bueno, la verdad que a mí me parece sensacional que desdoble la elección de la provincia, porque además le va a permitir a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires juzgar exactamente cuán bueno fue Kicillof o cuán malo fue, así que me parece buenísimo. Bien, pero ¿cómo serían las posibilidades? Ayúdenme ahí. Porque Kicillof concentraría, estamos en escenarios, pero miren que es muy importante qué pase con la provincia de Buenos Aires. Kicillof capta todos los votos que van para Cristina, casi, digamos, iguala, no pierde votos en ese pasaje entre Cristina y va a tener el peronismo atrás. No va a haber otro candidato peronista, pareciera. Claro. En cambio, la oposición tiene varios candidatos. Acordémonos que eso,
por medio punto, por un voto, se gana o se pierde. Claro, pero de los múltiples candidatos que pudiera llegar a haber en el espacio de Juntos por el Cambio, luego de la elección PASO, que va a ser conjunta de todas maneras, ya lo acaba de anunciar Kicillof. No es cierto que no podía desdoblar la elección PASO, pero bueno, dejémosela pasar a esa. Lo cierto es que va a haber un solo candidato de Juntos por el Cambio después de la PASO. Sí, es verdad, va a haber también algún candidato del espacio de Milei, que todavía no sabemos quién es, pero finalmente del espacio de Juntos por el Cambio va a quedar un solo candidato. Bien. Así que ese candidato va a quedar mano a mano con Kicillof. Y Para muy la probable... general, decís. Exactamente. ¿Milei va a tener candidato sí o sí en la provincia? Él dice que sí. Sí, va a tener candidato. No se sabe quién es, pero va a tener candidato. Burlando parece que no es de ninguna manera. Y Espert no va a ser candidato gobernador, sino que va a ser candidato presidencial. El tema acá es que ellos están viendo cómo miden en la provincia y cómo miden en la nación. O sea, Kicillof, vos hacías recién los números, algunos dicen, bueno, puede tener 35 puntos. Si vemos que Massa, por ejemplo, tiene 32, bueno, al final lo termina dañando Massa a Kicillof. Están mirando esto. Pero hay un dato clave en esta cuestión de desdoblar o no. Él tiene de 90 a 120 días antes de la elección, puede definir si desdobla o no. Esto quiere decir que cuando suceda el cierre de listas, todos nosotros el 24 de junio vamos a saber si Tetaz es candidato a gobernador, si Cristina es candidata a senadora o a lo que sea. Entonces ellos van a esperar a tener las listas. Y con ese escenario, ahí Kicillof puede definir si desdobla o no desdobla. Porque no es lo mismo si Cristina va a ser candidata a senadora o si no lo es. La ¿Tiene gran a Cristina en la apuesta, boleta o no? Claro. la gran apuesta es, che, la economía es realmente el talón de Aquiles. Tirémosla para la nacional y tratemos de ganar la agenda con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que intenta o lo que intentaría un desdoblamiento. Lo que pasa es que no hay ningún indicador de gestión positivo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No es que la economía anda mal, pero la educación en la provincia de Buenos Aires tiene buenos indicadores. O la seguridad en la provincia de Buenos Aires tiene buenos indicadores. Digamos, no hay prácticamente ningún indicador donde Kicillof diga, miren la transformación que hice en la provincia de Buenos Aires. Qué sé yo, uno ve la gestión de la ciudad y uno puede decir, bueno, está a favor, en contra, no importa, pero uno ve una transformación desde el punto de vista de infraestructura, aunque sea en la ciudad. Entonces puede reconocer alguna gestión. Uno ve incluso al propio jefe de gobierno de la ciudad haber ido a la justicia para poder abrir las escuelas antes de que lo abrieran en la provincia de Buenos Aires. No hay ningún elemento en la provincia que le permita, como sí puede haber en Córdoba, por ejemplo. Fíjate el desdoblamiento de la elección de Córdoba. Córdoba ha invertido mucha inversión. Por ejemplo, han terminado todo el anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba, que le permite despegarse. Entonces, y Schiaretti sí se puede despegar de lo nacional, a pesar de que en realidad siempre los diputados de Schiaretti han votado casi todas las veces con Cristina y con... Sí, eso de despegarse es hasta por ahí nomás, justamente porque el apoyo ha sido hasta siempre. por ahí nomás, siempre han sido kirchneristas. Pero ahora todos se despegan, ¿viste? Quiero decir, en la provincia no veo cuál es la ganancia y realmente me cuesta creer que acepte ir a competir sin el arrastre de Milei, con lo cual los votos de la oposición van a estar mucho más concentrados en la figura de Juntos por el Cambio. Y lo último que dice él es que Cristina los otros días, cuando reapareció, polarizó con Milei. ¿Por qué lo vas a sacar de la discusión en la provincia de Buenos Aires? No tiene mucho sentido, salvo que, aparte de eso, significaría olvidarte de la pelea nacional. Sería decir, bueno, no apostamos a la nacional. Es y que ya lo pensemos hicieron, una ¿no? cosa, que el peronismo, en realidad, el cristinismo va a apostar a tener número en el Parlamento porque sabe que pierde la elección nacional y cómo va a resistir no dándote quórum ni en diputados ni en senado si tienen la llave. Bien, en un ratito vamos a estar hablando con Andrés Malamud. Andrés Malamud está acá, ya no está en un Zoom. Es un señor que todo el mundo cree que vive dentro de un ¿Vive en Zoom. Zoom? Y que es virtual, porque ustedes saben que hay un Tetaz virtual, que en un ratito vamos a ver, y que hay un Malamud Muy virtual. bueno. Está acá en ¿Existe? 3D. Sí, vino acá a la Argentina a presentar un libro, es este, y en un ratito vamos a estar charlando con él. ¿Qué tiene el corazón radical? Vamos a decirlo, vamos a preguntarle por justamente la posición del radicalismo dentro del vehículo, es decir, quiere ir manejando el radicalismo, se conforma con estar en el acompañante, en los asientos de atrás, quiere manejar el radicalismo, está claro. Vamos a charlar de eso y hacer una panorámica política. Vos tenés un proyecto para visibilizar la carga impositiva cuando vas a comer o cuando compras algo en el supermercado, es decir,
Totalmente. Viste que se dice, de este litro de nafta hasta la mitad son impuestos. Viste que 1000 veces se hizo. Sí, Mirá el esta dibujito. botella. Bueno, hasta la mitad son impuestos. En magnitud, el peor impuesto de todos en Argentina, en monto, es el IVA. Sí. En daño que le hace a la economía, el peor impuesto de todos es ingresos brutos, el impuesto provincial o el impuesto al cheque. Pero vos nunca viste ninguna manifestación pública en contra del IVA, ninguna manifestación pública, ni ninguna fuerza para tratar de bajar el IVA, ni para tratar de bajar el impuesto al cheque, ni para tratar de bajar ingresos brutos. Sí viste en ganancias. Te voy a decir ¿Por qué lo viste en ganancias? Porque economistas, incluso muy próximos a Juntos por el Cambio, incluso laburando con radicales, dicen, si tocas el IVA, desfinanciás al Estado. No hay que hacer demagogia, no se puede tocar el Está IVA. bien, el dinero es fungible. Como el dinero es fungible, en realidad da exactamente lo mismo cuál sea el impuesto que vos decidas bajar en términos de la caída de la recaudación. Pero no da lo mismo en términos de nivel de actividad económica. Si vos hay algunos impuestos que dañan mucho la actividad económica y tendrías que tratar de eliminarlos primero. Pero uno de los problemas de la discusión política en Argentina y pública respecto del tema de impuestos es que los impuestos no se ven. Como los impuestos no se ven, cuando se ven, de hecho, es un escándalo. Entonces, cuando vos sacás un pasaje de avión, por ejemplo, total. y Que ves pagás dos, en realidad. Claro, vos decís, me llevé a alguien del Estado conmigo. Saqué 2 pasajes, uno para mí y otro para el Estado, que va a venir acompañándome en el asiento al lado. Cuando vos lo ves, o en la tarifa de los servicios públicos, cuando ves lo que te cobran, decís, che, pero consumí 2 lucas de luz y me llegan 5. ¿Cómo es? Hay 3 que son de impuestos. Entonces, ahí te indignás vos contra los impuestos, empezás a pedir explicaciones de qué están haciendo los funcionarios con la plata de tus impuestos, son visibles y hay muchísima investigación científica. En esto está, te diría, es un tema unánime, ¿no? Toda la ciencia económica, hay muchas investigaciones científicas que muestran que efectivamente, cuando los impuestos se ven, la gente se comporta distinto. En otros países se ve. ¿Cómo se comporta? Sí. Primero en el consumo, la gente trata de consumir menos productos que tienen más impuestos. Y segundo, la gente se comporta con más responsabilidad ciudadana, pidiéndole más a la gente, a los diputados, a los senadores, a los políticos, que voten rebajas impositivas y no votando a aquellos legisladores que no se comprometen a hacer rebajas impositivas. Una de las razones por las cuales hay ilusión fiscal en Argentina. En Argentina está esta idea de, bueno, que lo pague el Estado. Que lo pague el Estado. Porque no te das cuenta que lo estás pagando vos. Y no te das cuenta que lo pagás vos. Porque no está por separado el precio en los impuestos. Es así, digamos. El Estado es una carcasa que la levantás y el motor es básicamente todos los contribuyentes. Obviamente. El Estado te está dando. Obviamente. Bueno, por Y ahí acá vos te elige la enojás. distribución. Elige la Perdón, distribución. y acá pero- vos te enojas, o la sociedad en general se enoja con las empresas por los precios Claro. y por lo que cuestan las cosas. Y muchas veces no tenés en claro cuánto es lo que pesa toda esa Claro. carga impositiva y esa cadena que de municipio a provincia y a nación se encadena, ¿no? Bueno, por Pero- eso justamente lo quieren mantener oculto, ¿no? Para que el Claro. culpable sea el otro. que el Exactamente. malo sea otro. Es un proyecto de ley. Acabamos de presentar ese proyecto de ley para que sean visibles los impuestos en Argentina. Bien. ¿Estás seguro que los economistas radicales bajarían impuestos? Casi todos los economistas que conozco están de acuerdo con que hay impuestos muy malos en la Argentina y en el mundo, es lo que enseñamos en la facultad. Los impuestos sobre la producción son malos, los impuestos sobre las exportaciones son malos, los impuestos sobre el trabajo son malos. Luego está el debate que ustedes planteaban recién. Bueno, nos encantaría no tener ningún impuesto, pero también hay que financiar al Estado y el gasto público. Entonces hay una doble discusión ahí. Primero, tratemos de bajar el gasto público que no necesitamos, los privilegios en los sistemas de jubilaciones, tratemos de bajar en los subsidios a las empresas que son estatizadas y que nos cuestan una fortuna, tratemos de bajar los subsidios a la gente que puede en transporte o en luz o en gas, que el gobierno ha empezado a hacer algo en ese sentido. Bueno, entonces o tratemos de que compre mejor el Estado. Nosotros hicimos un proyecto de ley de compre barato para que el Estado gaste la mitad de la plata que gasta hoy comprando. Es posible eso. Entonces, La mitad. sí, se puede. El Estado paga es el peor pagador. muy entonces caro, paga porque mal. paga tarde. El Estado Pero Porque paga largo. Sí. por Mirá, ahí. te voy a poner un ejemplo. Paga largo, Claro. te condiciona la cantidad que tenés que entregar, entonces ahí limita la cantidad de oferentes que puede haber. Pero además Hay después tiene que miles de entrar en una trampas. renegociación de precios, porque, Claro. por ejemplo, las obras las termina pagando 4 o 5 veces lo que realmente valen. Entonces, el Estado es eternamente un mal pagador y paga. Vos compras un paquete de fideo que te sale 350 pesos, el Estado lo paga 700. Está bien, pero por ahí lo paga a 6 meses. Claro, Martín. bueno, paga mal, está bien, paga Sí, mal, claro. pero en el medio, por supuesto, las empresas que le venden al Estado se cubren de toda esa inflación. Sí. Y además, como nadie sabe si la inflación no va a ser mayor, se cubren más.
Y lo que termina pasando es que hay empresas que no pueden tener esa espalda y que no compiten, Entonces que son hay buenas. pocos oferentes, poca son lo mismo de competencia. siempre. Exactamente. Bueno, Ahí vuelvo a vos. Exactamente. Mañana es un día importante y no en el sentido alegre del término. Mañana cada vez que dan la inflación ya sabes lo que viene. No te puedo decir que vos no te hayas metido en el INDEC, pero ¿tenés estimaciones? ¿Qué podría pasar? Mira, el número del INDEC lo vamos a ver todos mañana a las 4 de la tarde. Hay una particularidad ahí que es la primera vez que ya van 2 meses que toca que se dé la inflación un viernes a la tarde, que es el día de menos capacidad de difusión y de... ¿Qué está insinuando, señorita? No, digo que casualmente cuando se eligen los días, este año es la primera vez que caen indicadores los viernes, ¿no? Y justo le tocó a la inflación, es cierto, es el 9º día hábil. Es No, y va la completamente tapa de cierto, todos los diarios ¿no? del domingo también, ¿no? Sí, bueno, pero los del sábado siempre son un poquito más... menos leídos. Pero bueno, ese dato va a salir mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué sabemos? Programación Económica hace una estimación dentro del Ministerio de Economía para darle un aproximado al ministro de Economía de ese número. Le da 7,4. El Banco Central tiene un indicador de alta frecuencia y ese indicador de alta frecuencia al Banco Central le dio 8,2 en abril. Hay mucha chance de que la inflación de abril empiece con 8. Y hay una cosa muy particular, y está bueno, está Martín, que es economista y por ahí lo puede explicar, que hoy lo cita Juan Carlos de Pablo en un artículo muy bueno en La Nación. Abril es un mes de baja estacionalidad. En abril los precios deberían ser siempre, y han sido siempre, incluso con la inflación subiendo, los precios en abril suben menos que en marzo. ¿Qué es menos estacionalidad? Que hay menos precios que por cuestiones de la fecha en la que caen, el cambio de temporada, el inicio de clases, por lo que sea, caen menos aumentos que en otros meses. Marzo es un mes de inflación alta tradicionalmente porque empiezan las clases, se renuevan precios, bueno, de ese tipo de cosas. Diciembre, las fiestas, más consumo y demás. Febrero es un mes de baja estacionalidad. Abril Ahora les hago es un esta mes pregunta, bajo. Ceci y Martín. Lo que le puede pasar por primera vez en los últimos años a el gobierno es que abril le dé una inflación más alta que marzo y que la inflación no esté respondiendo ni siquiera a la cuestión estacional. Porque hay un producto que subió 15% o 20%. El dólar informal, el dólar blue. Esa suba, déjeme jugar con la idea de ese producto. ¿Se nota ya en esta medición de inflación o sería en la próxima? ¿Con cuánta velocidad arrastra precios? Vamos a ver eso qué pasa finalmente, pero el que mejor debería capturar esa suba es el INDEC por la capilaridad y la manera en la que mide, porque mide todos los días mucha cantidad de ítems. Debería capturar mejor el INDEC que las consultoras privadas. Bien. Esa suba de el dólar. Ahora, ese dólar seguro le va a pegar a mayo. Ya hay muchas consultoras, Marina del Poyeto, por ejemplo, ya tiene la estimación de mayo arriba del 8 en 8,3% para mayo de inflación. Bien. Martín, hablando de economía, hoy hubo un cruce del cual ya estás anoticiado en el Senado entre Martín Lustó, que es parte de tu espacio político, con Cristina. Veámoslo. Ya le había entendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Pensé que este voto en la 125. No, ya le había entendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Genial. Bien, en este momento entendemos que sos el abogado de Lustó. Mirá, no. Lustó, yo no voy a defenderlo a Martínez, lo ha explicado muchas veces. Y creo que ahora quedó claro, por si había alguna duda, alguien no había o no creía esa versión, ahora quedó bastante claro. Guillermo Moreno, que era la persona de máxima confianza de Cristina en ese momento, todos sabían que quería poner retenciones de 60%. Y era una locura total. Entonces ahí hubo una reacción en su momento de Martín Lustó que dijo, no, pongamos un esquema de retenciones móviles. Que las retenciones móviles, ¿qué quiere decir? Que si el precio se va a 1000 en la soja, bueno, sí, pagás 60%, pero si el precio baja y entonces el productor gana menos, pagás mucho menos. Ese esquema de retenciones móviles que dejaba la retención en 35 en vez de 60, se lo llevó, fue el arreglo de negociación que Martín Lustó le llevó a Cristina para bajarlo Moreno, esencialmente para bajar el intento de Moreno. Y por lo visto, Cristina no se lo perdona. Se lo refriega. Se lo factura, exacto. Sí, se lo por lo factura. visto,
por lo visto Cristina no le perdona eso a Bueno, pero Martínez. es cierto que los dos son responsables, digamos. Por más que lo que habrá querido hacer Lustó era una solución, no era una solución. También, bueno, también claro, era parte de un a problema. veces- Perdón, y ahí me parece que en esa discusión de los dos son responsables de 125. A veces, hay un responsable a 125, que era el ministro de Economía. Ahora, eso es un muy buen caso para ilustrar que no existe la economía aislada, que la economía va con la política en ese momento. Entonces, vos tenés que cumplir un rol en un contexto, y en ese contexto haces lo mejor que podés hacer. Y lo mejor que podés hacer, en ese caso, era evitar la catástrofe de retenciones de 60. Ahora, ¿implicaba retenciones de 35 para esos valores de la soja en ese momento? Sí. ¿Están buenas las retenciones de 35? No. Me preguntás a mí, ninguna retención está buena. Cero, son impuestos a las exportaciones. Los impuestos a las exportaciones son una pésima idea. Rusia nada más tiene impuestos a las exportaciones. No son una buena idea, pero lo que te cuento Claro, es... pero si la solución para que no te peguen dos trompadas y que te peguen una sola, tampoco Claro. parece una solución. Pero, no, claramente no. Pero bueno, es parte de cómo se da la lógica política en ese momento. Ustedes recordarán, yo nunca creí en la transversalidad en la Argentina, nunca me comí ese caramelo. Pero ciertamente hubo un espacio político grande del radicalismo que pensó que podía haber... Acordate, se hablaba de que Cristina era la versión moderada. Claro. Este verso de los moderados... La ya que más iba a tenía una cuidar historia, el ¿no? superávit Que cristiano. era la que cuidaba las cuentas públicas, que era la versión moderada del marido, que el marido era el violento y que ella era la moderada. Bueno, Cristina Cobos y vos. acordate, Cristina Bien. Cobos y vos, exacto. Sí. Bien, muchas gracias Martín por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Voy a ver a El hombre que vive en Lisboa. Andrés Malamud, vayan viendo esto. Yo tengo subrayado. Este es el diccionario arbitrario de política. Señor, ¿cómo está? Muy bien. Todo libro tiene un porqué. Ahora nos metemos en la panorámica de... Qué bueno que estés acá. ¿Por qué este libro? ¿Por qué un diccionario arbitrario de política? ¿Por qué alguien al que no le gusta trabajar tendría que tomarse el trabajo de escribir un libro? Sí, básicamente. Porque me convencieron de que era divertido. Y lo fue. José Nathanson es el director de la editorial y él quería que publicase otro libro y entonces buscó maneras de convencerme. Y una fue, haz algo que te guste, escribí cosas que te diviertan. Tiene un tono, tiene, digamos, el conocimiento de Andrés, tiene humor, una definición, digamos, una entrada es derechos humanos. Política pública liderada por Néstor Kirchner, quien, después de encabezar la transición democrática, fundó la CONADEP, redactó el Nunca Más, le hizo juicio a las juntas, creó el Banco Nacional de Datos Genéticos y liberó a Nelson Mandela. También tiene este tono, este registro humorístico. Argentina en 1985, algunos radicales lo dejó insatisfechos, pero viene a poner las cosas en su lugar. Argentina pasó de paria a ejemplo. Está lleno de papers académicos escritos en el mundo por extranjeros, en las mejores revistas académicas, contando cómo pasamos de ser el patito feo al cisne más bonito del lago. Y después nos vienen a decir que la democracia no hizo nada en 20 años y que refundaron los derechos humanos los que cazaban genocidas en los geriátricos. Este chiste hace referencia a esa ilusión, a esa falsedad, de la que el que lo dijo después se arrepintió, porque Kirchner le fue a pedir perdón a Alfonsín por decir que la democracia que juzgó a los comandantes, que los metió presos cuando los fue a buscar a la selva y no al zoológico, había comenzado antes, en la década del 80, cuando se jugaban la vida. Estracera, Moreno Campo, los jueces y los gobiernos que mandaron. Pero me hiciste poner Alfonsín serio. públicamente no se quejó de el intento refundacional de los derechos humanos de Néstor Kirchner cuando bajó. Es cierto, le pidió perdón. Creo conocer esa anécdota, que fue a la casa o algo así, pero Alfonsín no hizo pública la protesta. Es como, déjame provocarte en tu alma radical, es como si un poquito se hubieran dejado robar esa bandera, ¿no? Alfonsín ponía las instituciones por encima de su persona. Y no es que tuviera un ego bajo. Alfonsín se tenía en alta consideración y su frustración fue no haber conseguido hacer más. Fundó la democracia, no consiguió garantizar la transición económica y social que le hubiera gustado. Pero él lo que quería es que los derechos humanos se respetasen. La paternidad la sentía como, no diría propia, la sentía apropiada por la sociedad argentina. No le gustaban las injusticias. Lo que hizo Néstor Kirchner fue una injusticia. Le pidieron disculpas personalmente y todo bien. A él no le importaba lo personal. Bien, de hecho el 24 de marzo está tomado por el kirchnerismo, la izquierda, etcétera.
Y el radicalismo, y genuinamente, dice el 10 de diciembre nos parece más atinado, que es la vuelta de la democracia. Es la vuelta de la democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 24 de marzo es el día que eligió Videla para dar un golpe de Estado. ¿Qué conmemoramos? Bien. ¿Qué celebramos? Porque hay fiesta ese día. Bien. ¿Dónde quiere sentarse en el vehículo de la coalición el radicalismo en esta vuelta si le toca gobernar? Imagínate una moto con un sidecar. Sí. Ahora imagínate una moto con mucho sidecar. Sí. Bueno, el radicalismo es eso. No hay un radicalismo. Hay muchos radicales. Pero no me dijiste quiere manejar. No, porque te pedí que te imagines muchos sidecar y no muchas motos. Hay una sola. Hay una sola moto. El Estado es un vehículo que tiene un motor y alguien lo tiene que conducir. Y en el radicalismo no hay acuerdo. Hay mucha gente inteligente, hay muchos economistas de primera, hay muchos buenos dirigentes. Y fíjate, el radicalismo tiene la oportunidad de dirigir 5 territorios con más de 1 millón de habitantes, si le va bien. Mendoza, que ya lo gobierna, Corrientes, que ya lo gobierna, la capital federal, si Martín Lustó triunfa, la provincia de Santa Fe, si gana Carolina Lozada, y la ciudad de Córdoba, si gana Rodrigo de Loredo. Es un partido vivo, lleno de gente con votos y con territorio, además de ideas. Lo que no tiene es unidad, por ahora. ¿Tiene un candidato carismático con posibilidades? Está Manes, está Gerardo Morales. ¿Te gustan? No importa lo que yo pienso. ¿Qué demuestran esos? Morales demuestra gestión. Una provincia con una economía atrasada, yerba, azúcar, y ahora litio, energías renovables, cannabis, fundando escuelas en alianza de inversiones con China. Es alguien que vio el futuro, vio el mundo y modernizó su provincia. No tiene carisma. Hola, Gerardo Morales, lo está diciendo Malamud, ¿eh? No es una crítica personal, es una descripción objetiva. Ojalá tuviera. Pero es alguien que le cuesta penetrar al conurbano, que le cuesta subir el rating cuando aparece en televisión. Facundo Manes tenía carisma y la gente se le colgaba para sacarse una selfie. Y el partido lo boicoteó. ¿Por qué? El partido se auto-boicoteó. Porque en el fondo es un partido que gobierna muy bien territorios pequeños, locales. Es un buen partido para gobernar municipios. Hay más de 400 intendentes radicales, hay 3 gobernadores radicales, suelen ser reelectos. Pero a nivel nacional todavía falta algo. Y el problema es la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires, 2/3 de los bonaerenses viven en el conurbano. Y en el conurbano el radicalismo resignó el lugar a partir del 2001. En Capital también. Lo recuperó con el tiempo. Hoy en Capital rivaliza por el poder. El conurbano tiene un intendente en 24 distritos. ¿Qué pasa si desdobla efectivamente las elecciones Axel Kicillof, como estábamos mencionando? Hoy fue un día importante porque por primera vez blanquea Kicillof la posibilidad de nos despegamos de lo nacional y de lo económico. Vamos a provincializar la elección. Empezaría a transformar a Buenos Aires en una provincia con dignidad. La provincia de Buenos Aires es una provincia indignificada. Si vos vas a Córdoba, ¿quién es el dirigente político más importante? El gobernador. Exactamente. Y si vas a Mendoza, a lo mejor el gobernador actual no tiene el mismo peso político que el anterior, que quizás va a ser el futuro también. Pero si vas a Corrientes, vas a cada provincia, el líder político más importante es el que tiene más votos y más poder. En la provincia de Buenos Aires el gobernador es siempre un lacayo del presidente que está, o del presidente que fue, o del presidente que viene. Siempre es un segundo. Bien. Y es el 40% de los argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires. Está, pero vos pensás como a largo plazo y en la salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Le mejora las chances al kirchnerismo? ¿Le mejora las chances a Juntos por el Cambio? ¿Es indistinto? ¿Le mejora las chances a los bonaerenses? Acepto tu pregunta, pero déjame dar un paso atrás. ¿Los bonaerenses van a vivir mejor si tienen una provincia digna donde el gobernador no sea un lacayo del presidente? Yo creo que sí. Necesita 2 cosas. Votar separado y modificar la ley de coparticipación, que es inconstitucional, que le confisca a Buenos Aires buena parte de su riqueza. La Constitución dice que es inconstitucional. La Constitución manda a reformar esta ley en el 94 y estamos en deuda hace un cuarto de siglo. Sin separar las elecciones, sin reformar la coparticipación, Buenos Aires es lacaya. O sea, el 40% de los argentinos son súbditos y no ciudadanos del poder nacional. Quiero mostrarte una foto que fue novedosa en el último tramo de Juntos por el Cambio, que es la foto de el beso, ¿no? Creepy. Foto y... ¿Qué? Creepy. ¿Tenebroso? ¿Por qué? Da un poco de impresión.
¿Por qué, señor mío? Porque está muy bien que demuestren sus sentimientos. No sé si esto es una demostración de sentimientos. Es una estrategia política hábil. ¿Cuál es? Y es alguien que intenta mostrarse humano. Y por encima que toma la decisión, pero vos sos el psicólogo. No, Haceme hablar de política. Yo soy un humilde señor que en este momento pregunta nada más. ¿No sirve para el votante de Juntos por el Cambio gestos como estos en el marco del crecimiento de Milei? Digamos, Milei no tendrá sustentación hasta ahora, pero tiene nitidez en la oferta electoral, ruge y convence. No sé si a todos, pero convence. Esto tiene una plataforma de sustentación, de gobernabilidad, si vos querés, ya más armada, pero no tiene el carisma total. Bien. ¿Sirve para suplantar eso, este tipo de gestos? Si es creíble, sirve. Hay dos tipos de paso, las productivas y las destructivas. Y depende de las estrategias de los actores. La ley es la misma. Las productivas son aquellas que después de transitadas aumentan el caudal electoral. Y tiene que haber dos condiciones, reglas previas entre los que compiten y affectio societatis. ¿Se puede construir un affectio societatis acá? Pero después vamos a la parte del cariño. La cuestión es que las destructivas son aquellas que después de transitadas reducen el caudal electoral. Porque no hubo acuerdos previos, se violan reglas, nadie está convencido con los cargos que le tocan, por ejemplo, las listas de diputados, o porque no había precio, entonces el que pierde no acepta votar al que gana. Acá están tratando de transmitir la imagen, nos queremos lo suficiente como para aceptar la derrota. La cuestión es si eso transmite esto o es, te voy a ganar. Si el mensaje es, acepto que me ganes, si me ganás, compito, pero acepto si me ganás, o te estoy esperando. ¿Y para vos es más la segunda opción, te estoy esperando? Es que no es para mí, la cuestión es cómo interpreta el electorado este gesto. Y esto nos lo dirán las encuestas cualitativas, los focus group dentro de poco y los analistas psicológicos, pero hay mucha disonancia cognitiva dentro de Cambiemos. Disonancia cognitiva es cuando portamos dos creencias contradictorias al mismo tiempo. Y en este momento la creencia es tengo que competir y tengo que cooperar. Tengo que competir primero y tratar de ganarte, y si pierdo es muy difícil transmitir al mismo tiempo que te quiero ganar, pero acepto que me ganes. ¿Y de cómo termina esto? Ahora voy a Pablo, porque si acá no hay síntesis, está bien, habrá una PASO. ¿Hay tiempo después la PASO para rearmar y blindarse mutuamente? Depende del antes, es lo que te decía recién. Si antes hay reglas claras, y si hay algún afecto común, el afecto hubo en 2015. En 2015 hubo una interna, una PASO súper productiva, Cambiemos Nacional. Pero muy asimétrica. Muy asimétrica. En este caso el problema es ese, que los dos tienen expectativas. Sí. Pablo, pero hubo una PASO simétrica entre De la Sota y Massa. Acordada también, fue mucho más pareja. Y hubo el contraejemplo, la interna destructiva, las PASO del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que les costó la elección, entre Domínguez y Fernández. Bien. Pablo de León. Buenas noches, Andrés. Vos al principio hacías un elogio del estado actual del radicalismo, pero el radicalismo está dividido en esa foto que ustedes analizaban y charlaban recién. Morales lustró centralmente con Larreta, con el besador, y Cornejo, y tal vez Valdés como acompañando en una fórmula a Patricia Bullrich. ¿Por qué pasa esto en la UCR? No, si hice un elogio del radicalismo me expresé mal. Hay quien diga que se puede esperar de un partido fundado por un suicida. El radicalismo está todo el tiempo boicoteándose. Pero esto dice... Estás bravo hoy, ¿eh? Estás bravo, Andrés. Tiene mucho para ofrecer al radicalismo. Tiene un montón de buenos gobernantes locales. Le falta esta coordinación local. Tiene dos candidatos presidenciales todavía, Gerardo Morales y Facundo Manes. No puede tener dos candidatos presidenciales. Es un partido, tiene que tener uno. Y las PASO se hacen contra el otro partido aliado, que tiene sus problemas. El PRO vino a traer orden a la coalición opositora del kirchnerismo y ahora provoca, genera, infunde y contagia desorden. Si el radicalismo no es la contraparte, no genera orden, entonces, ¿qué Juntos por el Cambio tenemos? Bien. Quiero ir rápido para poder preguntarte por Milei y por el Frente de Todos. Milei. No sabemos las encuestas, cuán creíbles son, la verdad no hay una certeza sobre si están diciéndonos la verdad o es parcial, pero Milei tiene dificultades para armar. Estuvo bajando en algunas provincias los candidatos, no se sabe a ciencia cierta. ¿Qué pasa si llega al balotaje? ¿Qué pasa si gana? ¿Cómo gobierna? Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Porque, aunque haga la mejor elección del mundo,
va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con 2/3 de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Milei gana las elecciones. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con 1. Muy breve. La alternativa es, Argentina es presidencialista, si gana va a tener una fila en el besamanos y va a tener decisiones que hoy no tiene y él se va a acercar a gente que hoy estratégicamente por marketing la casta no se acerca. ¿Verdadero o falso? Posible. En ese caso Milei será el presidente de la casta. Contundencia de Malamud. La última, el Frente de Todos. Massa candidato, es posible. Otras alternativas. Cristina, desarrolle. Cristina es una de las políticas más perceptivas de la política argentina y cuando está callada o asustada tiene razones para estarlo. Es muy difícil anticiparla, por lo menos para mí. Creo que ella percibe perfectamente lo que te decía recién el radicalismo. Orden, que es lo que gritaba Massa recién, un candidato. Un candidato. Porque con un candidato, el Frente de Todos llega segundo en las PASO. Juntos por el Cambio, aunque sumado salga primero, va a llegar tercero y cuarto. Y la gente cuando entra al cuarto oscuro no está pensando... Explica por qué tercero y cuarto. Hoy Milei es el candidato individualmente más votado. Ponele que vaya bárbaro, 25%. Massa saca el 22%. Estamos especulando. Larreta y Bullrich hacen una elección fantástica y saca el 20% cada uno. 40% entre los dos. En la general ganan con el 40% en primera vuelta. Pero la gente no está pensando Juntos por el Cambio. Está pensando Bullrich o Larreta, que generaron las condiciones para que sus seguidores detesten al adversario interno. ¿Cómo haces para convencer a la gente de que fue el 40% eso y no el 20% contra el tipo? Además, saliste tercero y cuarto. Las instituciones, el sistema electoral tiene un efecto mecánico, objetivo, y tiene un efecto psicológico, dinámico. El efecto psicológico es que quedaste tercero y cuarto si no estás junto. Cristina lo sabe, por eso quiere un candidato unificado. Ustedes recién decían, los únicos que quieren interna dentro del gobierno son el presidente y Grabois. Y cada uno vive en un mundo aparte con las consecuencias a la vista. Bien. ¿Se pone de acuerdo Juntos por el Cambio o no? ¿Sí o no? Y tenemos que mandar al corte. Mira todo el peso de responsabilidad que te pongo. En la provincia de Buenos Aires está el experimento base. ¿Se ponen de acuerdo en la provincia de Buenos Aires un candidato único a la gobernación? Hoy se reunió el larretismo, ayer decidieron que no. Si no cambian esta posición, están en problemas. Andrés Malamud, Diccionario Arbitrario de Política. Muchas gracias por haber venido. A vos, Diego. Vamos a hacer una tanda, por favor. Nuestro segundo tiempo incluye, como siempre, a Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Está con nosotros Lalo Creus. Es precandidato a intendente de La Matanza. Y un título inquietante para este segmento que es la Rosario bonaerense La Matanza? Esta es tu hipótesis. ¿Por qué estás diciendo que La Matanza es el Rosario bonaerense? Con todo el respeto que me merecen los hermanos rosarinos, porque debe ser feo estar siempre siendo título por este tipo de cosas. Pero al menos en lo que tiene que ver con la zona liberada, la disputa de bandas del territorio, la construcción de poder en base al sufrimiento de la gente, las bandas policiales involucradas en el delito o directamente los narcos disputándose el territorio, tiene mucha similitud. Mucha. ¿En qué lo ves? Bueno, Ejemplos. En estos días todos hemos visto lamentablemente un caso más, el barrio de Las Antenas, Loma del Mirador. La diferencia es que eso sucede a pocas cuadras de la General Paz, en el primer cordón, y generalmente estas realidades las tenemos más en el segundo o en el tercer cordón, en la ribera del río Matanza o en
localidad del Virrey del Pino, como donde asesinaron al chofer hace muy poco, o en la zona de Ciudad Evita, algunos barrios como los que muchas veces hemos visto ahí empantanados, como barrios como Puerta de Hierro, San Pedro. Bueno, tenemos nueve zonas que están muy conflictivas. Porque yo te pregunto por lo siguiente. Hay una frase que ustedes me van a ayudar a ver quién la dijo, que es medio terrible. Dice, la diferencia entre la provincia de Buenos Aires o el conurbano y Rosario es que en el conurbano se administra el delito. En cambio, en Rosario no está administrado porque hay muchos focos, no está, digamos, no hay un mando. Me dijo Sabina Frederick en su momento que realmente hizo muy poco para luchar contra el narcotráfico, pero la definición es acertada. El problema es que la sensación que hay ahora en La Matanza es que la policía bonaerense ya no tiene un verticalismo en esta regulación del delito, sino que hay bandas distintas, y estoy hablando de bandas policiales, que se están disputando los negocios ilegales. Lo que cuenta Lalo, que pasa a 10 cuadras de la General Paz, es una situación donde un narco que conocemos todos, que se apoda Chucky Chan, cuyo nombre es Nicolás Guimil, está tratando de copar una nueva zona, que es el barrio Las Antenas. ¿Cómo entra a los tiros? ¿Dónde es Las Antenas? Las Antenas está en Lomas del Mirador, está a 10 cuadras de la General Paz, a 15 cuadras de la comisaría cuarta de La Matanza. Es un barrio muy humilde, obviamente, donde hay pequeños vendedores de drogas. Chucky Chan, que tiene 29 años, es muy joven, se autoadjudica 15 asesinatos, es un narco que ha ganado mucho poder en los últimos tiempos, que está en San Petersburgo, otro barrio complicado, está en Puerta de Hierro, siguen las firmas, domina por lo menos 8 o 9 barrios de La Matanza y ahora decidió entrar a este barrio. Los que se están resistiendo son mujeres, son las vecinas que no quieren que llegue Chucky Chan, que instale su cocina de droga ahí, que por supuesto, le provea droga a sus hijos, o peor, que los capte como soldaditos. Entonces, hay mujeres que incluso se están armando para enfrentarse ellas a Chucky Chan porque saben que la policía bonaerense solo pasa, y corregime Lalo, para buscar su porcentaje de la recaudación. Exactamente, y creo, retomando un punto, estamos muy en sintonía con Rolando porque el matiz o diferencia importante con Rosario, Diego, es que realmente ahí en el conurbano y en La Matanza en particular se administra este caos. Es un caos organizado. Yo conozco al intendente de Rosario y sé cómo lucha a capa y espada frente a esa realidad y sé cómo el gobierno nacional lo ha dejado totalmente abandonado en esa batalla. Sin embargo, acá nos encontramos con un intendente que tiene en este momento 12.000 millones de pesos disponibles para seguridad al día de hoy del presupuesto de este año y no lo ejecuta, o que tiene 53.000 millones de pesos en plazos fijos o 20.000 millones de pesos en bonos en dólares. Eso está comprobado porque venimos escuchando, digamos, en la mitología La Matanza tiene un continente de dinero puesto en plazo fijo y no. ¿Es real esto? ¿Se puede ver? Sí, está, mira, se lo he pasado a la producción, se lo he pasado a varios de los colegas, está en la web del municipio de La Matanza. Hay una cosa, perdón Lalo, que tiene transparente La Matanza, y es que tiene el presupuesto abierto, cumple con unas normas, en algún momento hubo algún crédito internacional que algunos municipios adhirieron, y vos podés ver algunos datos del presupuesto, y ahí es donde se ve. Nosotros me acuerdo que creo que en el 2019 hicimos el primer informe de eso en PPT, y solo se incrementó esa bola de nieve de plata que además es insólita en un municipio que no le sobra nada, ¿no? Ayúdenme con esto, porque siempre los municipios dicen, tenemos 2 vueltas de sueldo, dos nóminas. Dos mínimo, y algunos tienen hasta 7. Es como tenemos la rueda de auxilio en plazo. Tiene 7 nóminas porque viene una crisis tipo 2001 y todo eso, y vos estás cubierto. Lo que no sé es cuántas nóminas es esta cantidad de... Bueno, pero esto es una crisis, digamos. Lo que tenés ahí en este momento es gente que te están usurpando las casas para hacer cocina de drogas. Si eso no es una crisis, ¿qué es una crisis? Lo que vos estás marcando, me parece que este es un punto central de lo que vos estás marcando, que es la subejecución del presupuesto de seguridad. O sea, tiene plata para poner en seguridad y no la está gastando. Dos cosas, tenemos votado ahí un fondo de contingencia de libre disposición de 4.500 millones de pesos dentro del presupuesto, para cualquier emergencia. Después tenés 12.000 millones de pesos disponibles hoy
por presupuesto solo para seguridad. Y después tenés 53.000 millones de pesos en inversiones financieras, que ¿sabés dónde salen? Del 40% del presupuesto que no se ejecuta años tras años, hace 10 años. El problema no es, para decirlo bien, es que tengan plata en plazo fijo, que tengan nóminas guardadas. Ese no es un problema. El problema es que vos no tenés como la ciudad de Buenos Aires, que vos estás en un bar y a 20 metros ves 1 o 2 policías. El problema es el problema de inseguridad que hay ahí. Y en términos políticos hay mucha preocupación. Y la propia Cristina está muy encima de lo que van a resolver candidaturas y todo eso, pues hay mucha preocupación, no porque no ganen la matanza, sino por cómo pueden ganar la matanza y cómo el voto de Milei, que están midiendo en la matanza, crece. El enojo que hay en muchos sectores, que es un problema que tienen ustedes claramente, en Juntos por el Cambio, el enojo que hay también está jugando para Milei y eso quizás sea la garantía de una victoria no tan contundente del peronismo, pero una victoria. La matanza desde el 83, desde la vuelta de la democracia, ganó el peronismo. Sí, salvo en el 99 que todavía está en discusión. Cuando Pinky se fue a dormir ganando y amaneció perdiendo prácticamente. Y hoy la crisis de todo este sistema, porque hay que decirlo también, la crisis de todo este sistema provoca que esté prácticamente implosionando. O sea, ellos hoy están con un desgaste muy fuerte, lleno de internas. Tienen ahí una confrontación con un obispo que es directamente representante del Papa, alguien que ha estado acá en el arzobispado de la ciudad. Tiene una confrontación con la Cámpora, tiene una confrontación con Emilio Pérsico. Está muy dividido ese grupo y la gente dejó de votarlo al punto que en la última elección ellos sacaron 330.000 votos, con plan platita, aparato y todo, sobre 1.150.000 votantes. Esa es la foto real de la matanza. 7 cada 10 los dejaron de votar. Ahora, y en ese panorama, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ser capaces de interpretar esto a partir de un diagnóstico correcto, ver ahí una oportunidad e involucrarse incluso en las antenas, no ser una fuerza política de las clases medias, porque la matanza claramente no es eso, es una diversidad mucho más compleja. Y lo estamos haciendo. ¿Por qué está estallando así? Estamos bien. El narco de esta manera. ¿Por qué está estallando así, de esta manera tan visible, el narco en la matanza? ¿Qué es lo que vos ves? Porque la policía siempre reguló esto de alguna manera. Y hoy parece correrse y dejar que los vecinos se enfrenten con los narcos. ¿Viste la interna entre Bernie y Frederick? La interna entre Bernie y Aníbal. En la provincia tiene su correlato entre Bernie e intendentes del PJ, entre la Cámpora y Espinosa, y por lo tanto ahí juegan un montón de factores que nos tienen a nosotros los matanceros en el medio. ¿De qué manera juegan? Y juegan porque hay muchos elementos para gastar a un intendente que algunos pretenden que se baje, porque todo esto que estamos contando también lo saben ellos, el riesgo electoral, como contabas vos, es muy fuerte para ellos y pretenden que Espinosa se baje. ¿Y usan el narcotráfico para eso? No, usan el conflicto territorial de todo tipo, la zona liberada, como resumiendo, y el intendente contradictoriamente, en lugar de salir a poner hasta el último peso en resolver esto, no se hace cargo y sigue diciendo que la seguridad no es responsabilidad del intendente. Evidentemente no entendió todos los cambios sociales que se han operado. Pero ahí me parece que hay dos cuestiones. En esta interna puede que tenga como mayor preponderancia ahora, y la zona liberada tiene muchísimos más años. Quizás hay un paralelismo, un punto de encuentro con Rosario que es el más preocupante, que es el fracaso de las instituciones y es el territorio entregado, porque lo que parece que ocurre allí es esto, es un avance notorio, porque posiblemente habrá connivencia de funcionarios o de fuerzas, porque si no, ¿cómo se avanza a este ritmo? La Matanza es el único de los municipios de la provincia de Buenos Aires que tiene jurisdicciones judiciales propias. ¿Y cómo es eso? No, el Departamento Judicial de La Matanza es La Matanza. Otros partidos tienen un departamento judicial compartido. Que comparten varios. Merlo y Morón, por ejemplo, comparten un mismo Y departamento. querés un factor institucional, ahí tenés algo para mirar, porque cómo se designan los jueces desde la legislatura provincial y qué conversación ha habido durante muchos años con los patrones de estancia que hemos tenido en La Matanza, como para que esas ternas terminen de alguna manera, en muchos casos siendo más compadres que jueces realmente como los que necesitamos. Entonces, se ha construido ahí una institucionalidad. Es un pequeño feudo en el que llegan a través
reglas del sistema democrático moderno, pero una vez que están ahí, manotean la guita pública para su propio beneficio y construyen todo esto que estamos viendo. Vamos pero a esto recordar... está implosionando, Diego, por favor, yo quiero dejar un mensaje claro. Todo este drama, que por suerte ustedes nos ayudan a mostrar, está implosionando. Este año hay una gran oportunidad de que eso se termine. Bien, vamos a recordar que La Matanza fue muy cuestionado en el censo porque, digamos, daba un número de habitantes que después había decrecido. ¿Cómo había sido eso? Un número mayor de habitantes de los que tenía. Claro, había una sospecha. Había más dinero por... Había una sospecha de que el número de habitantes de La Matanza estaba inflado y el dato preliminar... Inflado para recibir más dinero en presupuesto. Exacto. Y el dato preliminar del censo del año pasado indica que eso es completamente cierto porque le da una caída de población que no tuvo ningún otro... ¿Qué quiere decir? Ahora, ¿qué fue de eso? Porque nosotros nos ocupamos del hoy y decimos, che, pero ¿qué pasó con eso que fue un escándalo? Pasaron dos cosas. Está en la justicia, mediante la denuncia de representantes nuestros y otros, y también pasó que Kicillof no se dio por enterado de nada de esto y sigue todo, siga. ¿Qué quiere decir que está implosionando? Implosionando quiere decir que una parte de su propia gente no lo soporta más, quiere decir que del voto del Frente de Todos el intendente tiene el 20% de aceptación de su propio votante, quiere decir que es el intendente con mayor rechazo de la provincia de Buenos Aires, quiere decir que la elección anterior tuvo que proscribir 3 listas internas y ahora ya tiene 4, quiere decir que este ciclo, en la elección anterior fue el único intendente de los 2.200 intendentes que fue candidato testimonial. ¿Qué te dice eso? Que no ha dejado crecer ni siquiera un hongo alrededor de él y eso llegó a su fin. Hay rebelión interna y hay rechazo externo. Depende si nosotros somos capaces de construir ahí una diversidad propia de una provincia, no de un municipio. La Matanza tiene la particularidad y la idiosincrasia y la dimensión y la población de una provincia. La tenemos que tratar así, con una receta particular para ese distrito. Bien, Lalo, muchas gracias por haber venido. A ustedes, muy amable. Es el momento de decir... No tengo ni idea quién viene. Realmente les digo, nunca yo sé. ¡Aló! Volaré, cantaré. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿En vuelo hacia dónde o desde dónde? Mira, sucede que a veces necesito tomar cierta distancia de Argentina para analizarla mejor, como Picasso. Claro, se alejaba del cuadro. No sé si sabes, claro, se alejaba unos pasos del lienzo y ganaba perspectiva y luego volvía a los detalles. Los genios somos así. Me parece muy bien. Sí. A ver, describa este Guernica, describa este Guernica. Sí. No me pidas que te diga hacia dónde estoy volando porque no quiero proveerle mi geolocalización al tenebroso Stiuso y mucho menos a Rivas y Magdalena. Claro, faltaban. Obviamente. Pero habrás visto que el pasado lunes no estuve en Odisea. No, falto más veces Pancho al laburo Olivera. que el gordo Baradel, pero bueno. Pancho Olivera. Pobre Pancho Olivera. Lo dejé a Pancho, que es un excelente reemplazo. Sí. Y atención porque Daniel Vilota se lanza en La Matanza. Bueno, córtela ya porque es otro canal, basta, córtela. Sí, basta de hablar de mí, comencemos a hablar del país que, al igual que Baradel, nos da bastante tela para cortar. Sí, sí. Muy bueno. Sin dudas, la decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan fue la gran noticia de la semana, un regalito muy especial que los jueces le dejaron al peronismo, que ya estaba preparando los festejos para el próximo domingo. Tendrán que esperar. Y más tendrán que esperar a un Uñaki Mansur que pensaban que podían presentarse indefinidamente. La Corte les dijo, no señor. Por supuesto el kirchnerismo se lo tomó muy bien. Vos destacabas lo que dijo el sereno Mario Seco de Ensenada. Ensenada, claro. El moderado. Sí, sí, sí. La noticia, el título es tremendo. Si a Cristina le quieren hacer lo mismo que a Lula, vuelan todos en pedacitos. Hermoso. Tranquilo. Tranquilizador. Bueno, llevemos más calma. Me dicen que para evitar futuros malentendidos y ahuyentar cualquier interpretación que lea esto como una vuelta a la violencia política, Mario Seco tiene planeado contratar como vocero a Horacio Verbitsky. Claro. Bueno. Atinado. Una bomba la que estoy tirando, Diego. En línea, Primicia. en la Bomba línea. primicia. Pero
esto nos abre una serie de interrogantes. ¿Por qué Uñac y Mansur se postularon igual sabiendo que lo que hacían era ilegal, como admitió hasta el mismo Gioja? El Gioja dijo, le dijimos, pero Uñac no quiso escuchar. ¿Creían que la corte iba a ser la vista gorda? ¿Y por qué creían eso? ¿Y Lorenzetti? ¿Dónde está? ¿Qué pito toca? ¿O toca la guitarra con León Gieco en el Vaticano? Claro. Sí, claro. Y voy más allá. Si Cristina finalmente decide presentarse como candidata, hay un operativo clamor para el 25 de mayo, en la 9 de julio. ¿Hay posibilidades que una eventual condena la saque de la lista judicialmente o son las paranoias infundadas de los militantes termokirchneristas? ¿Cómo es la frase esa? ¿Qué hará entera? Daniel Scioli? Que muchos dicen, mirá, el candidato único va a ser Sergio Massa. ¿Y Scioli? ¿Se aliará con Horacio Rodríguez Larreta? Ya Randazzo decidió ser furgón de cola de Larreta. ¿Cómo se pronuncia? Así que atención. Randazzo. Va con Schiaretti, Randazzo. Va con Schiaretti, que ya dijo que va a ser un frente de frentes que incluye peronistas no K, radicales, gente de la coalición cívica, es decir, un Juntos por el Cambio Blue. Claro, sí. Sí. Hoy se reunió con Roberto Labaña, quien no estaba en chancletas y en medias, pero siempre dispuesto a hacerle el servicio al PJ, dividir a la oposición para que gane un nuevo moderado que seguramente no nos va a llevar a Venezuela esta vez. Bueno. Seguramente no. Y Así va a es. manejar y va a frenar a Cristina, como todos sabemos que hizo Alberto Fernández. ¿Hay chiste? Y como está haciendo Sergio Massa. Muy bien. Bueno, ¿Hay chiste? No hay vamos. chiste. Nadie, para Vamos. nosotros, Carlos, es viernes. Son locos, Somos re locos, pero Tiene chiste. Algo de salón. el momento Porfa. pañi, no es el momento whisky. A ver. Sí. Estaba un señor esperando el colectivo y un hombre se acerca y le pregunta, ¿acá pasa el 24? No, Nochebuena siempre en casa con la familia. Ese es para la aceitunita. Sí, bueno, muy bueno. ¿Cómo se ríe? Muy suave, Sí. muy Bueno, suave. yo... Hay algo más. Este no es un chiste, sino es una historia real que me contó un amigo. A ver. al que A le ver. hace, bueno, hace mucho tiempo que no veo porque era mi peluquero, hace como 30 años que no lo veo. Pero una vez me contó que le estaba yendo tan bien con la peluquería que le tuvo que hacer un segundo piso de tantos clientes. Claro. El único problema fue el cartel que había puesto en la entrada porque decía, te cortamos el pelo arriba y abajo también. Vamos subiendo. Está muy bien. Cuidado. Qué bien. No pidas más, no pidas más. No. ¿Cuántas imágenes? Y hablando de avión, Imágenes, Carlos. Ay. y hablando de avión, tengo el último y me voy. Me da miedo. Corona, lo parió. ¿Cuál es el ave? Simultáneamente. Sí. ¿Cuál es el ave que vuela más alto? A ver. El pájaro del piloto. Bueno. Te dije que había que parar en dos. Vaya nomás, vaya. Eran dos chistes, ¿no? Y eso que no dije, la cotorra de la azafata. No. Basta. Adiós. Bueno. Miren a Osvaldo, necesita nebulizarse. Osvaldo lo nebulizamos. Llamen a la médica de abajo, pues nebulizarse. No. Se están perdiendo a Bazán. Bazán se necesita Ahí va. nebulización. Ya fue. No. Muy bien. Compostura. Si ustedes me permiten, voy a charlar con cosas que pasan los días pseudo viernes. Este es un pseudo viernes para nosotros. Está Jorge Macri. ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. pasamos de la comedia al drama. Así es la televisión de noticias. Mencionamos a lo largo de toda la tarde, se comentó a Mario Seco amenazando con cortar en pedacitos, vaya a saber a quién, si se intenta hacer con Lula, con Cristina, lo que se le hizo supuesto. No, digamos, ¿cómo vivís este tipo de amenazas que están en serie también con ese comentario de Grabois, el helicóptero, el sueño catártico de Grabois acerca de que en 1 año y medio se podría ir otro gobierno en helicóptero, aunque en realidad reflexionó, por suerte, siempre los muertos los pone el pueblo? Es decir, empieza como a exteriorizarse la fantasía de si no ganamos por los votos, bueno, resistiremos de otro modo.
La vivo con preocupación, no con temor. Preocupación porque me parece que le agregan angustia a la gente. No con temor porque hemos convivido con ellos hace tiempo. A mí me ha tocado ser intendente en el conurbano con todo el kirchnerismo enfrente. Seco tuvo una actitud muy seria, muy grave, cuando a los pocos días que habíamos asumido en provincia de Buenos Aires, María Eugenia entró a las piñas a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Es un prepotente, pero a mí me parece que en la Argentina las instituciones, la sociedad, los que estamos del otro lado y que queremos paz y tranquilidad, vamos a vencer. No, por eso digo, no les tengo miedo. Me preocupan porque me parece que le agregan una angustia adicional y además una inestabilidad innecesaria a una economía que está muy mal, ¿no? Cuando alguien tiene que tomar una decisión y además ve todas estas amenazas, prepotencias, barbaridades, seguro no ayuda para que alguien decida generar un puesto de trabajo más. Estás en la ciudad, conocés la provincia, Sí. digamos. Quiero repetir esto con distintos invitados porque es un hecho político importante, que es que Kicillof por primera vez blanqueó que tal vez desdoblen las elecciones. Hemos tenido voces opinando sobre esto. ¿Qué pensás vos? ¿Favorece a Kicillof? ¿Favorece a Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con...? Voy a decir lo mismo que te dije en algún otro momento respecto de las reglas electorales en general. Yo creo que es una subestimación de la gente pensar que en función del sistema que vos pongas vas a ganar una elección. No funciona así. La gente vota con mucha conciencia, con mucha más seriedad que a veces se le atribuye. Así que por más trampas que quieran hacer, pensando que con esto van a lograr una ventajita, es mucho más lo que pierden en la manipulación, que la gente la percibe, en su sensación de desesperación, de que nada les importa y están dispuestos a hacer cualquier cosa, que lo que pueden ganar en la confusión de un sistema, digamos, dirigido para intentar conservar el poder. Nuestra responsabilidad va a ser jugar con las reglas de juego que pongan, porque nuestra responsabilidad, como lo decía Lalo antes, es darle a la Argentina, pero también a la provincia, a muchos municipios de la ciudad de Buenos Aires, un futuro mejor. Y bueno, hay que jugar en la cancha que ellos definan. Y de nuevo, creo que subestimar a la gente pensando que porque les muevas, le desdobles, va a pasar tal o cual cosa, me parece que es no entender lo que le está pasando hoy a la gente y el grado de conciencia que hay del poder que tiene la gente en el voto. Hablando de poder, uno ve que la gente, en general los políticos renuncian a cargos, pero nadie disfruta dejando el poder. Nadie quiere quedarse sin poder. ¿Cómo imaginás a tu primo Mauricio en esta nueva etapa donde el segundo tiempo lo juega? No sabemos si de técnico, si en la tribuna. ¿Qué pensás vos? Es que no necesito imaginarlo, lo veo. A ver. Lo veo bien. Lo veo haciendo su aporte, discutiendo temas más que personas, tratando de aportar su experiencia. Ha sido presidente, el único de nosotros que fue presidente, además de la oposición al peronismo-kirchnerismo, el único que terminó bien institucionalmente y que todavía tiene mucho para dar en el rol que toque. Yo creo que cualquiera de nosotros, a mí si me toca como jefe de gobierno, a cualquiera de los que le toque, sea Horacio, Patricia como presidentes, tienen que aprovechar su experiencia. Saber con qué piedras no tropezar, entender cuáles son los mejores caminos, tener compañía en la toma de decisiones, que es tan difícil. Alguien decía, no revelaré mis fuentes, ¿y si fuera canciller o candidato a canciller, si ganara Juntos por el Cambio, ¿le podría interesar ¿a él el rol de canciller? No lo veo ocupando un cargo. No puedo opinar por él, es una pregunta que no le hice, pero creo que él tiene una dimensión, una magnitud. Un expresidente en el mundo que tiene ganas de ayudar, viajar, no necesita un cargo para representar a un país. Y la Argentina tiene que acostumbrarse a tener expresidentes en capacidad de aportar. Y creo que tiene mucho para dar desde ahí, sin un cargo específico. Pablo de León va a aparecer en 3, 2. ¿Qué tal, Macri? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy hubo un incidente, un cruce en el Senado de la Nación entre
Cristina Fernández de Kirchner y Martín Lustó, en la cual la expresidenta le facturó a Lustó que aprendió de economía gracias a la 125, o sea, referencia a Lustó cuando fue ministro de Economía. ¿Por qué te pregunto esto? Porque seguramente va a ser rival tuyo en las PASO por la jefatura de gobierno en la ciudad. ¿Cómo viste esto? Primero me parece que el hecho de que, digamos, los ámbitos institucionales estén siempre cruzados por las chicanas me parece berreta. Pero bueno, para no correrle la cola a la jeringa, digamos, respecto de la pregunta, como decía mi tía Tite de Tandil, ella decía culo en realidad, pero no corresponde decirlo en la tele, aunque después de los chistes de Pañi estoy habilitado casi a cualquier cosa. Estoy mirando una serie en Netflix, no sé si vieron la serie de Fito Páez, vale la pena. Estamos con eso. Está muy buena, la verdad. Yo vivía además esa época, así que me trae muchos recuerdos. Está Charly García. Andy Chango haciendo de Charly García. Exactamente. Bueno, Charly tiene una frase que aplica a este caso. Say no more. Esperábamos más, porque alguien con malicia se debe poner contento, Jorge Macri, que recibió un latigazo de Cristina. Es un dato de la realidad que él estuvo ahí. ¿Ves que si te pincho? Claro. No, pero es un... ¿Ves que la inyección? Pero ¿ves que say si no more, quiero decir, qué sé yo, dicho por ella, tiene una entidad relevante, pero... Pero va a nada. aparecer en la campaña, el Say No More está bueno hoy como título, pero va a aparecer en la campaña el tema de Lustó. Y ahí vos vas a ser contrincante del... Voy a competir, espero ganar, espero gobernar esta ciudad. Pero no sé si va a ser un eje que necesariamente traiga yo a la mesa. Creo que se lo van a recordar por ahí otros. Bien, y yo quiero mostrarte, cuando la producción lo pueda mostrar, esta foto. A ver. No te enojes, Pablo, pero vamos a ser reemplazados Hasta pronto luego. por una foto. Es un gusto. Esta. Bien. Hablamos con Andrés Malamud de esto. ¿Qué dijo Andrés? No te puedo decir. No te voy a No, pero contestar siempre la me respuesta. interesa la opinión de Andrés. Después te cuento, pero ahora nos dale. interesa pura tu Pura, mirada. sí. Sin red. ¿Qué quiere decir esto? Nada, un gesto de le toca la palabra a Patricia, la gente la estaba esperando y nos saludamos. Qué minimalista viniste hoy. Hable un poco más de la foto. No, pero lo que pasa es que, mira, vengo de una reunión de vecinos en Urquiza, había fácil 160. Pero, a ver, No te voy a hablar de la ciudad. Sabes que hay un desacuerdo, que no se sabe cómo se va a zanjar. No hay un desacuerdo, hay una competencia. Bueno, en un momento complicado donde, digamos, tenés un contrincante que no existía, que se llama Milei, que no tiene competencia interna. Bueno, Juntos por el Cambio es más democrática, si vos querés, tiene competencia interna en un contexto de mucha ansiedad por la crisis económica y la gente está diciendo, Pato, díganos el menú. Bueno. Competencia. Va a haber una buena competencia. Con matices, seguramente, con muchos acuerdos, porque el trabajo que están haciendo los equipos técnicos de búsqueda de acuerdos es profundo. Hay acuerdos muy profundos respecto de lo que hay que hacer en la Argentina, pero representan estilos, maneras, formas y matices distintos, dentro de un arco muy razonable de diferencias que nos puede representar a todos. Bien. Es eso, yo no... Está bueno, no estoy zen. La otra vez me dijiste lo mismo, Bien. que estoy zen. No Bien. sé, Entonces, estaré pasando por ese momento. María vos que estás del casamiento. El amor. El amor. El amor. María Eugenia Vidal, pareciera que no, pero la gente fluctuante, cambiante, ¿te imaginas que pueda querer competir en la ciudad? Bueno, ella dijo en todos los programas que no. ¿Por qué voy a poner en duda eso? Bueno, acá te digo... Bueno, está claro que la tarea de ustedes es poner en duda las cosas que decimos. No, yo no sé si fue pero tan no la clara mía. acá. Dijo, ya hay 6 candidatos, pero dijo, de ninguna manera, frente a la Santa Biblia, juro que no seré. No fue tan tajante. No sé si necesita ser tan tajante. Yo lo que sé es que yo voy a ser candidato. No hay modo... Así de tajante. No hay modo de que en un intercambio de ideas digan, hay que correrlo a Primo Jorge. No, y te voy a decir por qué. Porque cada vez que me vinculo con un vecino que me transfiere sus preocupaciones, muchos de ellos me dicen, confío en vos, quiero que me represente, y para mí eso establece un compromiso y un contrato
claro y concreto de representación. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo y que además tenemos un mecanismo que es el de boleta única electrónica, que permite una competencia de muchos, fácil, simple, y la gente va a poder elegir y no hacen falta dedos, acuerdos. Si los hubiera, si ocurriera en el PRO que hay una coincidencia para que haya un candidato único, bueno, es ideal, es mejor, sí, no es imprescindible. Yo creo en dotar a la gente de la capacidad de elegir entre nosotros. Muy bien. ¿Es muy distinta la ciudad que vos pensás que la que está llevando adelante Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, va a ser muy distinta porque estoy convencido que además vamos a gobernar nación. Entonces, cuando volvamos a tener un gobierno que le dé sentido al país, la ciudad tiene un potencial de crecer que es excepcional. Pero déjame jugar con esto. Dale. De repente apagamos. De repente nos levantamos en esta nueva ciudad de Buenos Aires en donde gobierna Jorge Macri. Sí. ¿Qué vemos nuevo? Vas a verla mucho más ordenada. ¿En qué? En el espacio público, en la limpieza, en el orden, con mucho más énfasis todavía, porque sobre lo que se hizo hay que agregar mucha más seguridad. Me imagino mucho más patrullaje en moto en una ciudad que tiene muchos problemas de tránsito, el auto no alcanza y el policía de a pie no llega. Entonces me imagino mucha más tecnología, mucha más patrullaje en moto. Me imagino una ciudad con una costa muy disfrutable, muy de vínculo del vecino, como logré en Vicente López. Me imagino una ciudad preparada. Eso justo te lo cuestionan en Vicente López. ¿La costa? Y bueno, los edificios, los permisos de edilicios ahí, ¿o no? No, estoy recontra tranquilo con eso. Así te estoy mirando. Mirá cómo nos miramos. Recontra ¿Sabés que tranquilo. hay cuestionamientos a Costa Salguero, etcétera? Sí. Bien. Y yo estoy convencido que el Costa Salguero que va a quedar, que está planteado como proyecto, es largamente superior a lo que teníamos, porque recupera una franja de costa pública, real, accesible, disfrutable, un parque que no teníamos. Jorge Macri, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Vuelvo. Y entonces vamos a Cecilia Bufflet. Bueno, hablamos hace un ratito de qué va a pasar mañana con el INDEC y con el número de inflación cuando estaba Martín Tetaz, pero hay un dato que ya tiene que ver con la proyección de la inflación más allá de lo que pasa un mes. La inflación ha cambiado de escalón, ha pasado de estar en esa zona de 5 o 6% a una zona del 7-8%, muy peligrosa. Las consultoras, el Banco Central concentra un dato que se llama relevamiento de expectativas de mercados, que todos los meses da el promedio de la proyección de inflación de las consultoras. Eso para este año da 126%, pero ¿sabes? Espera, sí, dale, estás apurado con algo. Quiero un último, volvemos a dale. pero ahora quiero presentarles una noticia de último momento, por favor. Se baja Mansur de las elecciones en Tucumán de la intención de postularse Pablo de León. En instantes vamos a ver una conferencia de prensa de Juan Mansur, el postulante a vicegobernador de Tucumán, que es el eje de la controversia con las elecciones a gobernador que debían desarrollarse este domingo y que la Corte Suprema, a través de una medida cautelar, definió aplazarlas, al igual que en la provincia de San Juan. Mansur va a hablar en instantes, todo indica que se va a bajar de la precandidatura a la vicegobernación. De esta manera sería Jaldo el postulante a gobernador como candidato. Falta definir quién es. Uno de los posibles es Pablo Yedrin, a quien ayer mostrábamos hablando de una singularidad de que tenían las urnas repartidas con los votos adentro. Bueno, habrá que ver si es Yedrin finalmente el elegido para el lugar de Juan Mansur, quien en instantes anunciaría que se baja de la precandidatura a la gobernación. Muy bien, cerramos entonces con Ceci. Bueno, perdón. Volviendo al dato de inflación, entonces, la proyección para este año es 126%, es muy alta, es un número muy malo. Ahora, ¿sabés cuánto es la proyección para los próximos 12 meses? Abril, que ya incluye el cambio de gobierno y un posible salto del tipo de cambio si se elimina el cepo, 146%. Si vas al número de
el promedio de las 10 consultoras que mejor han acertado en los últimos tiempos, eso te da casi 160% de inflación en los próximos 12 meses. Abril a abril, según las 10 consultoras más importantes o que mejor han acertado la proyección de inflación en Argentina, es 160%. Y el último dato, ese mismo grupo de consultoras, ¿cuánto calcula que va a estar el dólar dentro de un año? El dólar oficial estamos hablando. ¿De cuánto? 616%. Claramente lo que están proyectando. ¿Cuánto va a estar? ¿Cuánto está el oficial y cuánto estaría? Ahora está en 230 y está, está arriba del 600 arriba de los 600 pesos. 616 pesos para abril del año que viene es el promedio de esas consultoras. Eso se llama devaluación. Lo que implica lo que proyectan claramente. No es que no ocurra, pero una machaza de devaluación terrible. Sí, porque básicamente lo que están pensando es que hay una salida del cepo y en algún momento eso va a implicar un salto del tipo de cambio, ¿no? Bien, gracias Ceci. Y ahora está llegando Manu Jove. ¿Cómo andan? Bien. Listo. Espera porque necesitamos verte caminar, porque también podemos hacer un programa de moda y desfile. Por favor, no? camina otra vez. ¿La jaula de qué sería esto? No sé. La jaula de la actualidad. Ok, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Permiso, ¿eh? Ahora impresionante. La jaula de la rosca. La jaula de la rosca me gusta. Tiene música, tiene entrada especial. Esto es un escándalo. Bien. Celosos. Florecen los celos. ¿Qué trajiste? Y aparte hoy trajimos más que nunca contenido. ¿Por qué hablamos de contenido? Porque una vez más nos adentramos en el mundo de las redes sociales. Venimos hablando y siguiendo esto. Evidentemente la clase política está atento a este seguimiento. Y si yo les nombro a More Andrade, ¿la ubican? ¿Le suena de algún lado? ¿Tienen idea? YouTuber. Es youtuber, es tiktoker, es influencer, es justamente creadora de contenido, así es como se lo define hoy en día, que empezó una campaña en sus redes, contexto un poco brevemente, 8,5 millones de seguidores en TikTok. ¿Cómo se llama? Para esta chica, More Andrade. Imaginen. Es argentina. Es argentina, es santafesina, vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene 20 años. Imagínense, ¿recuerdan ustedes cuando la Escaloneta sale campeón, se llenó la avenida 9 de Julio? Más 5 millones de personas es la cuenta que más o menos Pero sacamos. nada, hacer la cuenta, yo creo que no hay ningún político argentino que tenga 8 millones de seguidores. No. Nadie. O sea, el mundo nos va a nosotros dejando atrás, porque estamos enterando, vos te estás enterando ahora que hay una santafesina de 20 años cuyo nombre te deberán repetir, tiene 8,5 millones de seguidores. More ¿Qué Andrade. hace? ¿Qué hace? Nada, básicamente cuenta su vida, comparte un poco su vida en TikTok, participa de la prueba del momento, sea una coreografía, sea un challenge, estas competencias o lo que fuera. Es divertida. Esto es divertida, pero vos decís, nos está dejando atrás, hay alguien que no se quiere quedar atrás, evidentemente, y es Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque a partir de una invitación de esta TikToker, esta influencer... Espérame un minuto. Vamos a Tucumán y volvemos con Manu. Vamos a Tucumán, por favor. Ahí está, se está preparando todo. Estamos viendo en la sede del gobierno de Tucumán. 2 sillas, una va a ser ocupada por Juan Mansur. Hay que ver si la otra es por Jaldo, que es el candidato a gobernador. Recordemos que Jaldo ocupa en estos momentos la gobernación de Tucumán, porque Mansur vino aquí a la ciudad de Buenos Aires a ser jefe de gabinete. Un paso sin demasiadas luces el de Mansur por la jefatura de gabinete, y volvió primero como jefe de campaña y luego como vicegobernador, que es lo que se discute. Mansur no está habilitado por la Constitución tucumana para ser candidato a gobernador y se postuló como vicegobernador. Ahí habla, vamos a verlo. Bien. Manu, volvemos a vos. Manu. Les decía, Patricia Bullrich aceptó una invitación de esta joven TikToker, que no es que apuntó directamente a Patricia Bullrich. ¿Qué hizo? Ella lo va a explicar un poco, vamos a ver en el tape. Pero lo que hizo fue básicamente convocar a qué candidato a presidente se sumaba a una reunión de TikTokers. Y quien aceptó fue Patricia, veamos. Contacté a candidatos a presidente de Argentina para que vengan a una juntada con amigos, chicos. No, lo más random que hice en mi vida. Bueno, ven, ahí están mis chats, ahí está Milei y Larreta que les hablé el jueves. Ellos no me respondieron, pero hoy resulta que me levanté y uno me respondió. Gente, y en unas horas viene a la juntada de hoy con mi amiga. La candidata es Patricia Bullrich. Ya estoy con mis amigos. Hola. Hablando de los sueños, nada que ver. Gente, acaba de llegar Patricia, mis amigos están arriba, estoy bajando a abrirle y a encontrarme con ella. Ok, ya la estoy viendo. Pase. Bueno, acá estamos. Vamos a ver. Hola. Vino a hablar con nosotros.
Bueno, ellos son todos mis amigos. Yo me contacté con ella porque estaba sale el tema como, no sé, la situación del país y demás. Entonces quería ver de compartir una charla con ella y bueno, para dialogar con nosotros. Bueno, nos sentamos. Dialogando, las caras jaja. Ahora ustedes pregunten. Matecito, charlando. Estamos cagando de risa. Otro matecito. Yo en el medio ja. No me acuerdo de qué nos reíamos. No me acuerdo de qué nos reíamos jaja. Vamos terminando. Vamos, Patricia, ¿cómo te sentiste con el grupo? Sentí bárbaro. Porque a mí me gusta ser natural, contarles cosas o charlar, hacer zaraza o verso. Me gusta hablar así. Frente a frente. Terminamos. Perdí la llave, ¿cómo se va ahora? Gracias, Patricia. Se le pudo el efecto. Gracias por venir. Bueno, está. Recuerden, 8 millones y medio de seguidores tiene esta TikToker. Así es, esta TikToker, esta youtuber creadora de contenido. Voy a repasar cómo le fue también brevemente con esta experiencia de Patricia Bullrich. Cómo midió, entre comillas, en términos de rating. Claro. En total fueron 3 videos distintos. El primero 2 millones de reproducciones. Unas 576.000 reproducciones para el segundo. Y este de la charla, el encuentro con Patricia y demás, unos 700.000 reproducciones. Son números importantes para TikTok y a partir de lo que repasamos también las últimas semanas, son números mejores de los que puede generar cualquier político a partir de su propio contenido. Eso te modula, digamos, si la host, si la anfitriona, si la TikToker te modula mal o te insinúa que no le gustó la presencia del candidato. Te destroza. Por supuesto. Obvio, es un riesgo. Sí, es riesgo, claro. ¿O no, Osvaldo? Y sí, tenés 7 millones de personas que están ahí esperando que ¿Y digas. los comentarios qué onda? ¿Qué van comentando la gente? La gente, la reacción, digamos, mayoritaria fue un poco reírse de la situación casi bizarra o llamativa de una candidata a presidente en una reunión de TikTokers o de jóvenes, prácticamente, digamos, aleatoria en una casa, etcétera. Lo cuenta esta chica en el propio video que veíamos recién. Ella invitó a varios, hablaba de Milei, hablaba de Larreta, invitó a algunos. Le clavaron el visto. Y le clavaron el visto. Y después de que fue Patricia y tuvo... Ahora van a ir. ¿Le contestó alguno? Más del CM debe estar recibiendo puteadas en este momento. Claro. Para nosotros es más raro, básicamente, porque no vemos en los videos contenido en el sentido de temas. Sin embargo, ya eso comunica en sí mismo. La actitud. Claro. Un montón. ¿Qué miran ahí, digamos? La gente que sigue en estos 8 millones. Y en principio es, bueno, está dispuesta a hablar. Digo, viene a hablar con nosotros. Es amigable. Es amigable, digamos. No es que no nos tuvo en cuenta. Además, le hace crecer el nivel de conocimiento. Claro. Pensá que en TikTok hay mucho público muy joven. Milei creció mucho entre la gente joven a través de las redes sociales. Para un político tradicional. Claro, los chicos lo ubican con nombre y cara. Es un montón. Y aparte un público o un electorado, más bien un público que a Juntos por el Cambio siempre le costaba y le sigue costando. Permítanme, volvemos a Tucumán. En primer lugar, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Era para comunicarles a todos los tucumanos y a todas las tucumanas que en virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben, con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Caldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad, como siempre lo hicimos. Felizmente nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel. Nunca estuvimos especulando, ni mucho menos con ninguna situación de algún cargo público, para seguir militando y trabajando dentro de nuestro espacio político, que es el peronismo. Así que en ese sentido, repito, para despejar todas las dudas y poder avanzar en el cronograma electoral, poder avanzar en que ocurra la votación, que todos los tucumanos puedan ir a las urnas a votar, a entrar al cuarto oscuro, a expresarse libremente de lo que quieren, lo que sienten, cuáles son sus sueños y qué es lo que esperan para Tucumán. ¿Está decidido Así que, quién podría reemplazarlo a usted? Primero,
ya he firmado mi declinación a la candidatura. Hoy todo el día estuvimos trabajando con Osvaldo, vinculado a esta situación. Hay una serie de trámites administrativos que hay que llevar adelante. Nuestro espacio político tiene que convocar una nueva elección para la fórmula, que esto es lo que vamos a poner en marcha inmediatamente, las comunicaciones oficiales que esto corresponde y que esto implique. Y yo lo hago solo para el bien de los tucumanos y pensando siempre en el bien de los tucumanos y también en el bien de nuestro espacio político, del peronismo. El peronismo me asignó responsabilidades muy importantes siempre, a las cuales estoy profunda y eternamente agradecida. Yo siempre me ajusté a derecho. Todo lo que hice fue siempre en cumplimiento de la ley. Pero bueno, hay una observación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cual no estamos de acuerdo, la consideramos inoportuna, por decir de alguna manera, pero tampoco quiero entrar en adjetivaciones. Por eso digo, hoy la decisión que hemos tomado para el bien de nuestro espacio político es declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia, la cual estaba obviamente permitida por la ley, pero bueno, al haber esta observación hemos tomado esta decisión. Por eso... Vean ustedes el cambio de registro discursivo absolutamente. Pasamos de una cadena nacional de Alberto Fernández diciendo casi la patria está en peligro, o hay 2 o 3 jueces que quieren condicionar a la democracia, a un Mansur que dice me parece inoportuna, pero ya acatamos. Es que no le queda otra opción, claramente, si no se meten en un conflicto de magnitudes que no saben dónde termina. Mansur se corre, obviamente no va al desierto, él es senador de la Nación suplente. Lo que sí se abre claramente, hay que ver a quién designan en su lugar. Nosotros decíamos que podía ser Yedlin. Cuando se va el jefe, empieza la sucesión inmediatamente. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien. Escuchen esta información. Lucía Salinas. Sí, la oposición formoseña va a ir a la Corte Suprema de Justicia utilizando como antecedente Tucumán y San Juan para impugnar la candidatura de Gildo Infran, que hace 28 años gobierna esa provincia. Habrá que ver qué resultados tiene, considerando que la Constitución de Formosa le permite la reelección indefinida a su gobernador. Primera noticia. Segunda noticia. Bueno, Alicia, Santa Cruz. Sí, la cuna del kirchnerismo decidió despegar sus candidaturas, sus elecciones provinciales de las generales de octubre. Es decir, el 13 de agosto los santacruceños van a elegir al gobernador, al vicegobernador, a los diputados provinciales, a los diputados por pueblo, y para octubre solo dejaron los cargos municipales. Recuerden ustedes que Axel Kicillof hoy ya dio a entender, por primera vez blanquea, que están pensando en desdoblar. Coreográficamente Santa Cruz está anunciando que va a desdoblar. Se están queriendo alejar del problema económico del gobierno, de la crisis económica de Alberto Fernández, como si no fuera gestión con una particularidad. Santa Cruz no tiene pasos para cargos provinciales, tiene ley de lemas. ¿Qué significa esto? Hasta el momento el kirchnerismo va a ir con 4 candidatos. Los que queden afuera de esta elección van a poder candidatearse, si quieren, a los municipios correspondientes en el mes de octubre, con lo cual es un despegue también con un beneficio doble para el kirchnerismo. Ahí vuelvo a Lucía. Pablo de León, lo que estamos viendo de Mansur bajándose, de Gioja habiendo criticado a Uñac y Uñac habiendo suavizado, ya vemos, digamos, ganó la Corte. Claramente ganó la Corte. No tienen margen de dilatar este conflicto, más allá del discurso, de las marchas que habla el cristinismo y el kirchnerismo. Claramente ganó la Corte esta discusión. Lucía Salinas, hable de usted misma. Un momento. Un momento Tiene especial. noticias. Vamos, sí, genial. Bueno, mañana están todos invitados, 6:30 de la tarde, Feria del Libro, Pabellón Amarillo. Busquen el stand de Baja Libro, la editorial con la que finalmente vamos a alargar. Ahí tienen un poco el anuncio. El primer libro 100% digital que voy a publicar,
con esta temática. ¿Pero el libro se Fronteras. llama Lucía Salinas? No, ahí abajo esa es la dice invitación a la charla. Fronteras. Esa es la invitación a la charla de mañana. Un proyecto muy importante, un proyecto que aborda la problemática y la complejidad de la frontera norte de nuestro país, no solo la puerta de ingreso al ¿Cómo se crimen llama el organizado, libro? Fronteras, sino también las particularidades de las comunidades asentadas allí, las ciudades de fronteras, las provincias que lidian con el factor también geográfico de estas fronteras. Hicimos Salta, hicimos Jujuy, hicimos Misiones, hicimos Corrientes y también estuvimos un poco en Paraguay, Bolivia, por supuesto. Hablo en plural porque es un gran equipo con el que estuvimos haciendo esta investigación que además va a tener la particularidad, ya lo van a conocer todo en su conjunto, de que este libro viene con un soporte audiovisual. También la posibilidad que proporciona un libro digital, que es que cada lector va a poder bucear un poco a través de un código QR en una galería de imágenes, en microhistorias, sobre todo lo que fuimos investigando. Y hiciste filmaciones, allí. grabaciones en lugares. Exactamente. Vamos a tener un pequeño documental que va a salir junto con Bien, entonces reiteramos, mañana en la feria, ¿a qué hora? 6:30 de la tarde, pabellón amarillo, stand de Baja No Libro. tenés para está firmar porque es todo 1600. digital, no puedes firmar nada. Firma digital. No sean ansiosos. Le pedís Bien. una foto a Lucía Salinas. y eso es un Hacemos golazo. firma selfies. Muchas Ahí selfies. está, Obvio. exacto. Lucía Vale. Salinas, ¿y no trajiste ni sándwiches, nada para agradecer esto? Ya vamos a traer y vamos a celebrar. Hoy no hubo sándwiches. Esperá que Esperábamos salga. libros, pero son Esperá que digitales. está. En realidad esperamos sándwiches también. Nos va a llegar el QR a todos. Les va a llegar el QR, van a poder Chicos, bajar el por libro de favor. Baja Libro, van a poder bucear un poco en estas historias. Buenísimo. Este libro que es una Elaboraste experiencia tanto nueva. todo el año pasado. Muy Y bien. este año también. Sí. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Esto ha sido todo ahora. Verdad, consecuencia. Nos vemos el domingo. Hasta luego.